Así es, Katy, porque conmigo está Orlando González. Él es consultor político internacional y que ustedes pues ven recurrentemente aquí en el noticiero de Next. Y aquí está en persona. Orlando, bienvenido como siempre a Panamá y bienvenido a Next Noticias. Muchas gracias. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Dicen que ningún periodo es igual, pero tienen características similares. En América Latina, por ejemplo, entraron los populismos al mismo tiempo, entraron pues las dictaduras militares en el mismo tiempo, entramos casi a la democracia todos los países al mismo tiempo, pasamos por ese socialismo del siglo XXI a la misma vez y ahora parece que la gente se hastió de la política y ha buscado o está buscando soluciones pues desde un cómico como el de Guatemala Así es. hasta pues un empresario como Donald Trump en los Estados Unidos. Así es. La gente se ha venido hartando de la política y eso es una tendencia que ya tiene muchos años, demasiados años para mi gusto, pero lamentablemente los políticos no han entendido que las cosas han cambiado. Antes tú te enterabas de las noticias días, semanas o meses después. Hoy la política es el reality show de todos los días, en vivo, en directo. Antes la comunicación política era el político le hablaba al pueblo que estaba allá abajo mientras él estaba en la tarima. Hoy la comunicación es horizontal, cualquiera puede agarrar el Twitter y escribirle de manera directa, sin pasar por la secretaria, por los asistentes, escribirle al presidente y decirle lo que piensa y lo que sienta. Lo que siente. Acabamos de ver una muestra ahorita de los tweets de la gente opinando. O sea, la gente está mucho más informada y al estar mucho más informados, los políticos tienen que entender esa realidad y tienen que hacer su trabajo. Y lo otro que ha estado pasando es que la comunicación ha cambiado. Antes eran los grandes discursos elocuentes con palabras difíciles o complicadas, poco usadas para mostrar que el político era un gran ilustrado. Sí. Hoy la comunicación es la transmisión de sentimientos y los políticos no terminan de entender eso. Tú tienes que comunicar y despertar sentimientos en tu electorado para que ellos se conecten contigo. Pero ¿no crees que, por ejemplo, lo que está haciendo redes sociales es confundir y los políticos, sus statements son de 140 caracteres y desgraciadamente eso no pasó de ser un eslogan a convertirse en un discurso? Sí, a ver. Sin profundidad, sin sentido de nada más que mirando a la grada. Esa es la otra parte. Estamos en la época de la hiperinformación. En mi opinión, eso ha producido una gravísima enfermedad. Yo la llamo una pandemia, que es la sordera selectiva. Yo tengo el control remoto y yo cambio. Sí. Pero también tengo un control remoto en el cerebro, entonces yo escucho lo que quiero escuchar y filtro, y hay una serie de filtros enormes en la mente de la gente y escucha lo que quiere escuchar. Por eso si el político no le habla a la gente en sus términos, si el político no profundiza en la mente y en los sentimientos de la gente, difícilmente se conecte. Entonces, hay una relación entre lo que el político quiere decir y lo que la gente realmente está dispuesta a escuchar. Eso se investiga, eso se estudia y logras construir en función de las propuestas del político, logras construir un discurso que conecte con la población. Pero tienes a un montón de impostores que son realmente piezas de barro moldeadas a través del marketing político. Y, por ejemplo, Guadalupe, que entiende mucho eso de la semiótica, decía, si uno ve a Enrique Peña Nieto, hace las mismas pausas, la misma forma de mover la mano que el presidente Varela en Panamá. Y a la larga son exactamente el marketing político, lo único que está logrando es unificar a los candidatos, pues, y ya tú no los distingues porque todos van de saco azul, camisa blanca y corbata roja, a donde quiera que se muevan. Eso es un error, pero cada quien tiene su manera de trabajar. Claro. ¿Qué hago yo, por ejemplo, si me toca asesorar a una persona? La persona es como es y no la cambiamos. Porque cambiar la persona y hacerla que diga cosas o haga cosas que no le nacen, el inconsciente
de la gente lo percibe. Entonces puede ser que de manera consciente no entiendan qué es lo que le desagrada, pero inconscientemente está allí. Entonces no hay conexión. La persona es como es, con sus virtudes y sus defectos. ¿Qué hacemos nosotros? Potenciar las virtudes y tratar de minimizar los defectos. Pero no es una caja de cereal. Tú cuando, por ejemplo, una soda, tú puedes utilizar los 5 sentidos para detectar esa soda. La puedes oler, la puedes saborear, la puedes tocar, la puedes oír y la puedes oler. Un personaje político que vende sueños, vende una visión de país. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se toca eso? Solo se logra hacer esa conexión por las emociones. Lo raro es que, por ejemplo, yo siempre, y es peligroso uno hablar de Hitler, pero tal vez el único plan de gobierno real que se dijo y se cumplió ha sido Mein Kampf, Mi lucha de Hitler. Tal vez un político ahora pues no pueda decir palabras como la de un estadista como Churchill, con eso de yo solamente voy a prometerle sangre, sudor y lágrimas. Es decir, ahora mismo pues pareciera que nosotros elegimos al Dr. Jekyll y el presidente es Mr. Hyde. Mira, sí se le puede y sí se le debe hablar muy claro a la gente. Pero más que hablarle, hay que escuchar a la gente. Por alguna razón, todos los seres humanos tenemos una sola boca y 2 oídos. Ahí hay un mensaje implícito. Bueno, la famosa frase de Mao de que los oídos están siempre abiertos y la boca hay que mantenerla lo más cerrada posible. Así es. Entonces, hay que escuchar a la gente y hay que interpretar lo que la gente siente, lo que la gente piensa, lo que la gente añora, los temores de la gente. Claro. Y el político debe interpretar eso y comunicarse en esa frecuencia y conectarse emocionalmente. Si no lo hace, no logra el respaldo. 1. 2. El político tiene una visión sobre la ciudad, sobre el país, pero esa visión debe estar traducida y adaptada al quehacer diario del electorado. Porque hablar del Panamá dentro de 20 años, dentro de 30 años. Yo tengo que ver qué hago en 2 horas. Así es. En 20 minutos. ¿Tengo para el bus o no tengo para el bus? ¿Tengo para el almuerzo de hoy o no tengo? Entonces, eso hay que traducirlo en cosas de la vida cotidiana de la gente. Y los latinoamericanos realmente en materia política nos movemos de forma gregaria. Es decir, tenemos las mismas percepciones y reaccionamos de la misma forma a las acciones políticas. Mira, básicamente sí. Hay sus particularidades, cada país, inclusive dentro de cada país, diferentes regiones de los países, puede haber pequeños matices, pero en términos generales sí. ¿Qué busca la gente? Fundamentalmente, de acuerdo a la experiencia que yo he tenido en todos los estudios que he tenido la oportunidad de ver a lo largo de toda Latinoamérica, ¿qué busca la gente? Busca progresar, busca tener estabilidad, que su familia tenga oportunidades, que sus hijos tengan buena educación, que ellos tengan acceso a una vivienda, acceso a bienes y servicios de calidad. Eso es lo que buscan, en la oportunidad de desarrollarse ellos mismos. No están esperando que el Estado les dé todo, pero que tampoco el Estado les ponga trabas. Hay una frase de Pardo del Perú que dice que en América Latina el gran problema es que hay 2 tipos de problemas, los que nunca se resuelven y los que se resuelven solos. Pareciera que el Estado es un gran entorpecedor de las cosas, más que convertirse en un solucionador y un preservador de pobrezas y de miseria. Sí, ha habido una desconexión de los políticos con el electorado y con las prioridades de qué hacer. Quieren imponer su sello a trocha y mocha, pero, hay unas prioridades de país. Y luego las sociedades siempre avanzan mucho más rápido y se está notando más hoy en día que los políticos. Por ejemplo, hoy hablamos no solo de imágenes 3D, sino de imágenes 7D. Hoy hablamos de realidad virtual, de inteligencia artificial, de sexo con robots. Ahí los políticos se siguen reuniendo pensando cuántos votos necesito, cuánto voy a pagar por cada voto. O sea, hay una diferencia abismal entre
lo que piensa la gente, hacia dónde están caminando las sociedades y lo que a veces los políticos piensan. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la gente se desencanta y se desconecta de los políticos. Y pasamos en ese péndulo moviéndonos de un lado para otro. Así es. Entonces, ¿cuál es la alternativa que hay? Bueno, o los políticos entienden que el mundo cambia y evoluciona de manera muy rápida, o sencillamente la gente comenzará a tomar decisiones. Fíjate el caso del terremoto de México. El terremoto de México, una terrible desgracia, pero unió a la gente. Y la gente está abocada porque la causa es justa y porque mueve fibras íntimas de cada uno. Y hay un gran movimiento pidiendo que el dinero que el Estado destina a las campañas electorales se use para esto. Bueno, los políticos no han terminado de reaccionar. Algunos, bueno, sí, vamos a donar, vamos a ver un porcentaje. Oiga, señor, es una causa nacional. El país está, digamos, terriblemente golpeado. La prioridad no es una campaña electoral, la prioridad es rescatar a la gente, es atender a los damnificados. Entonces, los políticos siguen poniéndose en la otra acera y no al lado de la gente. Porque aquí estamos hablando como si estuviéramos hablando del buen salvaje. Pero siempre he dicho, y eso lo he preguntado a muchos, si nosotros no estamos trabajando con electorados corrompidos, que bueno, que hacen que esos costos electorales sean astronómicos y que llegue el candidato a el puesto hipotecado al poder económico que le puso el dinero. Mira, la gente en términos generales es honesta, es humilde, es sencilla y son las estructuras partidistas las que a veces corrompen y llegan a ese tema de la compra del voto, que cada día es más caro porque la gente entonces tampoco es tonta. A ver, si me vas a dar, dame y yo te lo recibo. Pero cada vez es menos efectivo, precisamente porque la gente no es tonta. Yo te recibo, pero en la intimidad, cuando voy a votar y tengo la boleta en mi mano, yo autónomamente decido por quién votar y me importa un rábano quién me dio y quién no me dio. Entonces, yo no pensaría que el electorado es corrupto. Yo pensaría que el electorado es crítico, en ocasiones muy cínico, pero los políticos, de vuelta, en muchas ocasiones se desconectan de la población. Ahora pareciera que, y volvemos al caso particular de ustedes de Venezuela, que Nicolás Maduro recibió un balón de oxígeno con, ese apoyo de los no alineados, esa posición de China apoyando a Venezuela, y sobre todo el fraccionamiento de la oposición, que ha sido siempre la pata coja de la crisis venezolana desde que empezó. A ver, hay un pequeño cambio en lo de China. Por ejemplo, Petrochina, que es una empresa binacional, China ya dijo, hey, paramos las inversiones, no seguimos, las líneas de crédito aguantémoslas, porque están viendo que la situación es extremadamente caótica, volátil y se está deteriorando a pasos agigantados. Esta posibilidad de un diálogo, mira, los problemas se resuelven dialogando y la democracia es diálogo. El régimen de Nicolás Maduro ha dado fehacientes muestras en los 3 diálogos anteriores de que no cumple, no le interesa cumplir y los utiliza para ganar tiempo. ¿Qué me llama la atención de esto y qué me gusta? La declaración del canciller francés. El gobierno venezolano se tiene que sentar y tiene que cumplir o lo sancionamos. Eso me parece importante. Le marcó la cancha. Me parece importante la declaración del ex embajador Brownfield. Estamos ante una narcodictadura y hay que tomar acciones serias para evitar de que esto siga avanzando. Entonces, el régimen de Nicolás Maduro está claro que el tiempo se le agota y las posibilidades de hacer la finta de que estoy dialogando, pero estoy corriendo la arruga, eso se le está acabando. Mi visión particular, este diálogo de República Dominicana probablemente no produzca ningún resultado, pero agravará la situación en Venezuela, sí,
y agravará unas cosas que comienzo a ver, que es la implosión del régimen. O sea, la fractura del régimen por dentro es evidente y cada día es más notoria. Y eso va a colaborar a que el régimen en algún momento caiga. Lo mismo pasaba en Panamá, y si no hay la participación de un externo, aquí tuviéramos a Noriega todavía. Difiero de ti. Yo tuve la fortuna de conocer y conversar en varias ocasiones y discusiones interesantísimas con Billy Ford. Y Billy me decía, el gobierno estaba absolutamente quebrado. Cuando nosotros asumimos el gobierno teníamos... 17 millones de dólares en el banco. O sea, no teníamos nada. Entonces, el gobierno hubiese colapsado y se caía por su propio peso. Billy era de la tesis de que los Estados Unidos no tenían que haber intervenido, que era simplemente un tema de tiempo. Yo pienso que en Venezuela está sucediendo lo mismo. Por ejemplo, hay crisis de gasolina en todo el país. Sí, explícame el país principal petrolero, productor por excelencia no tenga combustible. La crisis alimentaria es de más conocida. Ya estamos hablando de niveles de 17% de niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Estamos hablando de 25.000 asesinatos al año. Pero son cifras de un país en guerra. Realmente, yo creo que tal vez el Japón de la posguerra tendría cifras como esa. La China después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿a qué guerra fueron los venezolanos y que terminaron en esas condiciones? No fuimos a una guerra, fuimos invadidos por el régimen cubano, con consentimiento de las autoridades venezolanas. El presidente Chávez expresamente... Esa factura existe, la factura que todo lo que le ha dado Venezuela a Cuba, y se pagará algún día. Mira, la factura existe, está cuantificada, y una gente... ¿Cuánto puede ser eso? Estamos hablando probablemente de 400.000 millones de dólares. Pero esa plata parece no estar ni en Venezuela ni en Cuba, menos. Está en algún lado, en algunas cuentas de gente que le vive muy bien, probablemente. ¿Se cobrará? Lo dudo. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Pero yo me conformaría solo con que el régimen salga y ingresemos a un gobierno absolutamente democrático, respetuoso de las instituciones y de los derechos humanos, y que comencemos a reconstruir el país. Yo con eso me doy... ¿Tú te imaginas la transición en Venezuela? Es decir, porque hay una realidad, hay un voto duro chavista que va a estar permanentemente, por lo menos en los próximos 20 años de historia de Venezuela, pues recordando los buenos tiempos del comandante y viviendo, pues tal vez entrando y saliendo del cementerio buscando esa inspiración como todos los países o todos los partidos caudillistas que hay a lo largo de América. Difiero de ti. El voto chavista duro, yo ya no lo llamo chavista, pues para mí el chavismo murió con Chávez, pero los que están con este proceso y con este régimen no supera el 15-16% hoy. ¿Por qué todavía hay 15-16%? Bueno, porque es gente que está en la nómina del Estado y recibe prebendas que no recibe el resto de la población. Esas prebendas se acabarán y se están acabando. Claro. Ya hoy en día se están acabando porque el Estado venezolano no tiene cómo sostener esa maquinaria. Por ejemplo, la nómina del Estado se triplicó en los últimos años. Triplicar, y ya era sumamente abultada antes de Chávez. Se decía que la nómina del Estado tenía cerca de 50% de personas que no tendrían por qué estar, y ahora se triplicó. Entonces, una vez que se acaben esas prebendas, ese 15-16% que hoy todavía respalda al régimen, probablemente se diluya al 2 o al 3%. No pasarán de allí. Serán gente auténtica, romántica, soñadora, que sí. Es que lo mismo decían de los partidos comunistas de la Europa del Este o de los sandinistas aquí a tiro de piedra. Y los sandinistas tienen ya 12, 13 años de estar en el poder con vistas a estar mucho más. Sí, se han organizado para seguir y estar mucho más. El hecho de que la esposa sea la vicepresidenta. O el peronismo, que es como las armas, es decir, eso está en todos lados. Así es, pero, a ver, el caso de Nicaragua es bien particular. Los sandinistas fueron a una guerra, derrocan a Somoza, se hacen del gobierno. Tuvo 10 años. Y luego
salen del gobierno democráticamente y regresan Pierden 3 elecciones y vuelven. Y vuelven. Con la misma persona. Con es la decir, misma no estamos hablando persona. de nadie, no, el mismo. El mismo, Daniel Ortega. Ahora, ¿qué ha hecho Daniel Ortega? Ha ido manipulando las cosas y manipulando la Constitución y las instituciones del Estado. Bueno, y ahí está en el poder. Pero eso corrompe el Estado, debilita las instituciones y tarde que temprano eso hay un quiebre y Daniel Ortega saldrá del poder. Te lo puedo garantizar. Como decían los cubanos, que ya se les estaba acabando el dedo diciendo Fidel Castro este año se va del poder y terminaron en el dedo índice. Así es, pero esa es otra realidad. Cuba es otra realidad. Otra realidad. Como siempre, un placer estar contigo. Orlando González, él es consultor político internacional.